Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La producción de la industria manufacturera cayó 11,1% en marzo de 2024. La ANDI, gremio que representa a esa industria, afirmó que dicho sector está en crisis. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Noticentro 1 CMI conoció el recurso que radicó este martes la defensa del presidente Gustavo Petro para solicitar la nulidad del proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral. El abogado Héctor Carvajal pidió formalmente que se archive la investigación por violación de los topes y solicita a los magistrados abstenerse de formular cargos contra el mandatario para la defensa del presidente. Las denuncias se presentaron de manera extemporánea y están viciadas. Además, insiste en que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia para investigar y mucho menos sancionar al jefe de Estado por tratarse de una autoridad administrativa. De no proceder la nulidad, el abogado del presidente acudirá a instancias internacionales para amparar los derechos políticos de su defendido. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Con el paso de las horas se agrava la emergencia en la región de La Mojana por las inundaciones ocasionadas por las aguas del río Cauca. Los agricultores calculan que 40.000 hectáreas de cultivos están bajo las aguas. Miles de animales han tenido que ser evacuados para evitar que mueran por las inundaciones. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, declaró en el juicio penal contra el exmandatario. Estados Unidos afirmó que la ayuda militar de su país a Ucrania marcará una gran diferencia en el frente contra Rusia. Aumenta el éxodo de gazatíes de Rafah mientras Israel avanza hacia el centro de la ciudad. 2 agentes muertos y un preso fugado tras el asalto a un convoy policial en Francia. En una nueva sesión del juicio contra Donald Trump, el ex abogado del republicano, Michael Cohen, afirmó que en su momento confió en la protección de su jefe para no ser investigado por los pagos encubiertos a la modelo Stormy Daniels. Michael Cohen volvió a testificar contra Donald Trump. El pasado abogado personal y hombre de confianza del expresidente estadounidense regresó este martes al estrado de los testigos para ser interrogado por la defensa del magnate durante un juicio por los pagos encubiertos a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels. Cohen pagó de su bolsillo $130.000 a Daniels en la recta final de las elecciones del año 2016 para comprar su silencio por una supuesta relación sexual con Donald Trump, ocurrida 10 años antes, con el fin de apagar un posible escándalo que podría haber resultado fatal para sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca. Cohen, al que llaman Pitbull por su celo para proteger a su antiguo jefe, ya se declaró culpable por mentir al Congreso y por delitos financieros electorales, por lo que cumplió 13 meses en prisión y 1 año y medio en arresto domiciliario, además de perder su licencia como abogado. Durante su testimonio de este martes afirmó que confiaba en la protección de su antiguo jefe para no ser investigado y aseguró que Trump le dijo que no se preocupara y que todo iba a estar bien. Esto sucede al tiempo cuando el último intento de Donald Trump de poner fin a la orden de silencio en su contra durante este juicio fue denegado por un tribunal de apelaciones de Nueva York. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aumentó los aranceles a los productos importados desde China. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevos aranceles por un valor de $18.000 millones a las importaciones de productos de China, de los cuales los más castigados son los vehículos eléctricos con gravámenes que pasan del 25 al 100%. Today I'm announcing new tariffs in key sectors of the economy that are going to ensure that our workers are not held back by unfair trade practices. It's a big deal. Clean because of the way we manufacture it here. It emits half as much carbon as steel made in China. Los nuevos aranceles afectan a los sectores descritos por la Casa Blanca como vitales para el futuro económico y la seguridad nacional de Estados Unidos, como el acero, el aluminio, los semiconductores, las baterías, los paneles solares y los productos médicos, a lo que Pekín se opuso. 美方不但不纠正错误做法，反而继续将经贸问题政治化。
滥用所谓的301关税复审程序，要进一步增加关税，这是错上加错。我们敦促美方切实遵守世贸组织规则，取消全部对华加征的关税，更不得增加关税。中方将采取一切必要措施，捍卫自身权益。 El anuncio se produce en plena campaña para las elecciones de este noviembre, en un momento en el que Biden, que busca la reelección, ha adoptado un tono cada vez más duro contra China, a pesar de haber abierto un diálogo con Pekín en un intento por conquistar a la clase trabajadora de Estados Unidos y alejarla del expresidente Donald Trump. Y desde Kiev, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comunicó que la ayuda militar de su país para Ucrania está en camino y que esta marcará la diferencia en la batalla por repeler a las fuerzas invasoras rusas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, realizó una visita a Ucrania para reafirmar su apoyo a ese país. El secretario de Estado se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien indicó que la ayuda militar de Estados Unidos está en camino. We know this is a challenging time, but we also know that in the near term, the assistance is now on the way. Some of it's already arrived, more of it will be arriving. And that's going to make a real difference against the ongoing Russian aggression on the battlefield. Se trata de la cuarta visita a Ucrania de Blinken desde el inicio de la invasión rusa en febrero del año 2022 y llega pocas semanas después de la votación en el Congreso estadounidense de un paquete de ayuda para Ucrania de $61.000 millones que estuvo bloqueado durante meses por cuestiones políticas internas en Estados Unidos. Esto en pleno año electoral. En Estados Unidos, un aparatoso accidente en la Florida dejó 8 personas sin vida y 40 heridos. El accidente se dio luego de que el autobús que transportaba a trabajadores agrícolas se volcara. Un impactante accidente de tránsito se produjo en Florida, luego de que un autobús en el que viajaban 53 trabajadores agrícolas impactara contra una camioneta. El choque dejó 8 personas sin vida y al menos 40 heridas, que debieron ser trasladadas a hospitales, de las cuales la mayoría son de nacionalidad mexicana. That vehicle is traveling west. We had a 2001 Ford pickup. It was a Ranger model that was traveling east. That vehicle, for unknown reasons, traveled toward the center line, and the vehicles had a collision of a side swipe type manner. Post-collision, the school bus traveled off the roadway onto the grass shoulder, where it went through a fence, struck a tree, and overturned. At this point, we have 8 confirmed fatalities. We've had approximately 40 people transported to local area hospitals. Por su parte, el conductor del autobús implicado en el accidente de tránsito fue arrestado y acusado de 8 cargos de homicidio involuntario por manejar en estado de ebriedad. Hay alerta en Canadá. Miles de personas han tenido que evacuar sus viviendas por los incendios forestales en el occidente de ese país. El fuego alcanzó o ya se ha expandido por más de 3.000 hectáreas. Las autoridades de Columbia Británica recomendaron a los habitantes que permanezcan alejados de la zona mientras se trabaja en controlar la conflagración. Aumenta el éxodo de palestinos en Rafah. De acuerdo a un reporte de la ONU, al menos 450.000 gazatíes han tenido que dejar la ciudad por la ofensiva del ejército israelí. Tras más de 2 semanas de operación militar en Rafah, en la frontera sur de Gaza, las tropas israelíes cada día se adentran más en la ciudad, atacando las infraestructuras con el fin de eliminar a Hamas. Ante los constantes combates, al menos 450.000 personas han huido de la ciudad desde el pasado 6 de mayo, con el fin de ponerse a salvo, según ha calculado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA. Mientras las fuerzas de israelíes intensifican su ofensiva en Jabalía, en el norte de la franja, donde también ordenaron más evacuaciones. Además, la cifra de fallecidos continúa aumentando. De acuerdo al reporte del Ministerio de Sanidad gazatí, al menos 35.173 personas han perdido la vida, la mayoría de ellos niños y mujeres. Y es que solo en las últimas horas, al menos 82 palestinos han fallecido en el enclave y 234 han resultado heridas.
Entre tanto, los desplazados se enfrentan a un desastre total en Gaza, ya que los suministros de ayuda humanitaria no pueden llegar ante los bloqueos de los cruces fronterizos por parte de Israel. Y concluyeron las manifestaciones pro-Palestina en la Universidad de Harvard, esto como consecuencia de la promesa de diálogo. Las protestas contra la respuesta israelí a Hamás en Gaza duraron 2 semanas. El grupo estudiantil de la institución dijo a través de un comunicado que el campus ha cesado sus operaciones según las demandas solicitadas. Entre tanto, el presidente interino de la universidad acordó continuar reuniéndose con los manifestantes y con funcionarios de diferentes facultades sobre temas estudiantiles. Como en la escena de una película, en Francia, un grupo de hombres armados asaltaron un vehículo que transportaba a un preso para liberarlo. Al menos 2 guardias de prisión franceses fueron asesinados a tiros y otros 3 resultaron gravemente heridos después de que un grupo de al menos 4 hombres encapuchados y fuertemente armados tendieran una emboscada a una furgoneta de la prisión para liberar a un recluso. Tout, je dis bien tout, sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime ignoble. Ce sont des gens pour qui la vie ne pèse rien. Ils seront interpellés, ils seront jugés et ils seront châtiés à la hauteur du crime qu'ils ont commis. El ataque orquestado se produce en medio de una creciente violencia relacionada con las drogas en toda Europa, el cual tuvo lugar en un peaje en la región de Eure, en el norte de Francia. Según un reporte de la policía francesa, el prófugo es sospechoso de ordenar un asesinato en Marsella y de tener vínculos con la poderosa pandilla Negros de la ciudad. En India, al menos 14 personas murieron y más de 70 quedaron heridas por la caída de una enorme valla publicitaria. Las autoridades de Bombay abrieron una investigación por homicidio culposo contra la empresa encargada de instalar el cartel de 70 por 50 metros. Este incidente ocurrió cuando los fuertes vientos arrancaron la valla, que está ubicada a unos 30 metros de altura sobre el piso, en los terrenos de una estación de gasolina. Aumenta el número de fallecidos a 52 y 27 desaparecidos en Indonesia por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. De acuerdo al reporte de las autoridades, las inundaciones arrastraron a residentes y 79 viviendas, mientras sumergieron decenas de casas y edificios, obligando a más de 3.300 personas a huir a albergues temporales habilitados por el gobierno. Entre tanto, los rescatistas continúan la búsqueda de más cuerpos entre los escombros. La empresa de inteligencia artificial OpenAI presentó un nuevo chatbot con un sistema capaz de escuchar, hablar y observar. El nuevo chatbot de ChatGPT ya no es un mosaico de pocas tecnologías, sino una más eficiente que acepta y genera textos, sonidos e imágenes. Mientras otras empresas como Apple y Google transforman sus asistentes de voz en chatbots, OpenAI está transformando su chatbot en un asistente de voz. La empresa afirmó que la nueva aplicación, basada en un sistema de inteligencia artificial llamado GPT-4o, lidia con audio, imágenes y video mucho más rápido que la versión anterior de esta tecnología. La nueva aplicación no puede generar video, pero puede dar imágenes fijas que representan fotogramas de un video. Esta novedad ya está disponible de forma gratuita tanto para celulares como para computadores de escritorio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director general Yamid Amat. El Congreso de la República aprobó el último debate en la Cámara de Representantes plenaria un proyecto de ley de autoría de la senadora Andrea Padilla que crea el Programa Nacional de Esterilización de perros y gatos. Nuestra invitada para hablar de este tema, cada vez más sensible en una sociedad como la colombiana, es precisamente la senadora Padilla. Buenas noches, senadora. Hola, Gerardo, gracias, buenas noches.
¿En qué consiste ese Programa Nacional de Esterilización? Gerardo, lo que plantea este programa o esta ley es crear el Programa Nacional de Esterilización de Gatos y Perros como una política de Estado. Es decir, que sea la nación la que destine los recursos para que los municipios puedan implementar un programa que permita controlar de manera ética, humanitaria y eficaz la natalidad de gatos y perros. Es por esta natalidad desbordada que hoy tenemos en las calles de Colombia más de 3 millones de gatos y perros pasando todas las penurias, malviviendo, hambrientos, enfermos, maltratados, de manera que con este programa ya empezaremos a atajar ese fenómeno de natalidad sin control. Cuando usted dice que en las calles, significa que ese programa va a atender a esas mascotas que están viviendo no en un hogar como mascota de una familia, sino que están a la deriva. El programa le apunta a varias poblaciones, Gerardo. Evidentemente hay una prioridad, que son los animales sin hogar, es decir, los que están en las calles, pero también los de poblaciones vulnerables, habitantes de calle, población recicladora, trabajadoras y trabajadores sexuales, animales que estén en refugios y hogares de paso, animales de manejo especial, lo que se ha llamado los perros potencialmente peligrosos, que hoy se llaman perros de manejo especial, animales que tengan enfermedades de transmisión sexual, que es muy presente particularmente en las perras y en los perros, pero también a la población de niveles o grupos A, B y C del CISBEN. Para ellos es gratuito, pero el programa tiene una cosa muy bella, Gerardo, y es que les permite a los municipios que oferten a bajo costo el programa para los grupos D del CISBEN, de manera que los municipios puedan recaudar en una buena alianza con las veterinarias particulares. ¿De cuántos animales estamos hablando? Estamos hablando, Gerardo, hoy de una población en Colombia que supera los 11 millones de gatos y perros. Y hay una cifra dramática porque esta población se ha aumentado desde el 2019, cuando teníamos 8 millones y pico. Hemos aumentado como 3 millones de animales. De esa población se estima que hay unos 3 millones en las calles. Pero lo que hemos hablado con el Ministerio de Hacienda en términos fiscales es empezar a atender anualmente el 5% de la población, de manera que el costo del programa estaría por más o menos 32.000 millones de pesos para empezar a atender el 5% de esos 11 millones. Es decir, cerca de 150.000 perros. Sí, aproximadamente anualmente gatos y perros. Exactamente. Gatos. ¿Y qué hay más en las calles de esos 3 millones? Gatos, Gerardo. La gente habla sobre todo de perros, los perros en la calle, los perritos y demás. Pero es impresionante, Gerardo, el fenómeno de gatos, sobre todo que hay en la costa, porque se reproducen mucho más rápido. Una gatica puede tener hasta 6 periodos de celo en el año, uno cada 2 meses, y en cada uno de esos nacimientos pueden venir 4 y 5 criaturas. Una perrita tiene 2 periodos al año y las gatas se reproducen más en tierras cálidas. Entonces realmente es un fenómeno desbordado. Claro, la gente no ve los gatos porque están en los tejados, están en las oficinas, se camuflan más, salen más de noche, pero es un fenómeno creciente. ¿Por qué usted en la exposición de motivos del proyecto de ley dice que un gato puede tener una gata, que claro es la hembra, en 5 años potencialmente 28.812 crías? ¿De dónde saca esa cifra que pues no me cabe en la cabeza de cómo es posible? Es una locura, Gerardo. Estas son unas proyecciones muy serias que han hecho organizaciones internacionales, incluso la Organización Mundial para la Sanidad Animal ya advierte, digamos, sobre este crecimiento exponencial, porque es un crecimiento, digamos, de reproducción de la hembra con toda su descendencia. Entonces, nace una camada de gaticos, generalmente vienen más hembras que machos, así es la naturaleza, y empiezan a reproducirse entre ellos, de manera que la proyección es que en 5 años esa gatica, con toda su descendencia de hembras y machos, exactamente, pueden producir esa cifra, 28.000 criaturas, y en el caso de una perrita, más de 5.000. ¿Más de 5.000? Sí. Por lo que tiene solo 2 celos al año. Por lo que tiene 2 celos al año, pero en cada parto pueden venir 7, 8 perritos e igualmente pues se van a reproducir entre ellos. Hablaba usted del costo fiscal de cerca de 32.000 millones de pesos que le costará al Estado, de acuerdo con proyecciones del Ministerio de Hacienda, para atender el 5% de esa población vulnerable de perros y gatos.
¿Y cómo se atiende eso, digamos, en una ciudad como Bogotá o en un municipio como Sipí, en el departamento de Chocó, porque la diferenciación es muy grande? Claro. Uno de sexta categoría, o sea, los municipios más pobres, y uno de primera como la capital de la República. Sí, Gerardo, eso fue, nosotros planteamos en el proyecto, ya, si Dios quiere, pronto ley, cuando tenga la sanción, conciliación, que la nación, financie la totalidad del programa en los municipios de categoría cuarta y quinta y sexta. Estamos hablando de casi el 88% del país, municipios categoría sexta que no tienen realmente recursos para implementar este programa y que cofinancie hasta un 50% en los municipios de categoría 2 y 3. Ya los municipios categoría 1 y categoría especial, pues lo financiarían con sus recursos que tienen toda la capacidad fiscal para hacerlo. De esta manera estamos solucionando un problema económico porque si bien hay ya una ley, la 2054, que les dice a los municipios que deben esterilizar, pues no les dio las fuentes de financiación. Entonces hoy los municipios dicen, sí, pues a mí me dieron la orden pero no tengo plata. Entonces lo que estamos garantizando es que la nación sea la que destine estos recursos. Y con el aval fiscal, por supuesto, el gobierno. Por supuesto, ya este fue un trabajo que hicimos previamente con el ministro de Hacienda, a él toda la gratitud. Se comprometió a que este recurso irá en el próximo plan plurianual de inversiones. ¿Quién va a hacer esa esterilización? Me refiero a la entidad. Sí, Gerardo, primero la nación va a controlar este programa a través del Ministerio de Ambiente. Será el ministerio el que formule y coordine. Ejecutarán las entidades territoriales, es decir, las alcaldías. Entonces, Ministerio de Hacienda da la plata. Sí. La plata la recibe el Ministerio de Ambiente a través de un fondo cuenta para implementar este programa. Y esa plata baja del fondo cuenta a las entidades territoriales. Pero estamos metiéndole algo muy importante en la ley, Gerardo, para evitar corrupción y malos manejos. Y es que Colombia Compra Eficiente, que con todos los bemoles que tiene, pues es lo que hay, diseñe unos pliegos tipo, que bien sabemos que es un mecanismo para reducir riesgos de corrupción, para que en esos pliegos tipos se establezca todo el procedimiento, entre otras cosas, Gerardo, porque hemos detectado que hay municipios que cobran las esterilizaciones hasta 500.000 pesos, cuando una esterilización perfectamente puede valer 70.000. Entonces lo que queremos es blindar el programa. ¿Por qué el Ministerio de Ambiente y no el de Salud cuando es un tema de sanidad? Bueno, esa fue una discusión que tuvimos entre Ambiente y Salud. Salud dice que ellos lo único que hacen es vacunación antirrábica. Hay, por supuesto, ahí hay una discusión, digamos, de enfoque, pero resulta, Gerardo, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo aprobamos el SINAPIBA. El SINAPIBA es el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, que debe ser decretado antes de que termine este semestre, y ahí quedó como uno de los entes rectores el Ministerio de Ambiente, no así el Ministerio de Salud, de manera que el Ministerio de Ambiente es la entidad que va a recibir los temas hoy huérfanos de protección animal, incluida esterilización de gatos y perros. perros. Sí llama mucho la atención que sea el Ministerio de Ambiente. Uno diría, Gerardo, debería ser el Ministerio de Salud, entre otras cosas, porque ellos tienen veterinarios, bueno, porque de alguna manera han venido teniendo contacto con gatos y perros, así sea para vacunar, pero el Ministerio de Ambiente dijeron, nosotros no nos hacemos cargo de esto, Ministerio de Salud. Ministerio de Ambiente dijo, nosotros recibimos el tema, vamos a reglamentar, no tenemos ningún problema, así que bueno, aquí también es un poco de voluntad política. El tema de esas cifras que usted decía que hay organizaciones internacionales que la levantan, pero ¿de dónde saca usted, por ejemplo, que en Colombia hay 3 millones de gatos y perros en las calles? Y pueden ser más, Gerardo. Hay una cifra, hay dos cifras oficiales. Una es la que nos da el Ministerio de Salud a partir de la vacunación antirrábica, que es la que nos dice que hoy hay más de 11 millones de gatos y perros en el país. ¿Por qué? Porque es lo que está vacunando. Eso quiere decir que pueden ser muchos más, porque la vacunación antirrábica que se está haciendo hoy en Colombia no supera el 60%. Es decir, que esa cifra de 11 millones puede realmente ser superior. Pero, y la otra cifra es la que nos dio el DNP en la formulación de la Política Pública Nacional de Protección Animal. Ellos dijeron que entre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla hay 2 millones de animales en las calles, es decir, solo están contemplando 4 ciudades, por lo cual nos quedan 1.119 municipios sin contar. Por eso la cifra de 3 millones es una cifra que realmente puede ser mucho más elevada. Nosotros nos quedamos con 3 millones para usar en la exposición de motivos los 2 millones de cifra oficial y aumentarle un poco más, pero realmente puede ser muy superior. La votación en la Cámara fue por una mayoría, más de 100 representantes acompañaron este proyecto que ya ha sido aprobado en comisión en Senado y lo mismo en comisión en Cámara.
¿Este respaldo sensibiliza mucho lo que es el trato animal o todavía Colombia es una sociedad que maltrata mucho a sus animales? Gerardo, Colombia todavía es una sociedad tremendamente violenta con la vida en general de los seres humanos y de los animales. Las cifras que nos da el Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal, las cifras que nos dan los Institutos de Protección Animal de Bogotá y Cundinamarca son escandalosas. Estamos hablando de miles de denuncias por maltrato animal al año. Pero también es indiscutible, Gerardo, que hay una sensibilización creciente en la sociedad colombiana. Hoy la gente está lista a denunciar, se indigna por el maltrato animal, va calando el mensaje de adopta, no compres, van calando el mensaje de tenencia responsable y eso se transfiere a los congresistas cuando hacen su trabajo en regiones. La gente les comenta del hueco en la vía, de la falta de infraestructura, de servicios públicos, pero también les hablan de los gatos y perros en las calles. Les hablan las señoras que rescatan de que ya no pueden más con esa carga. De manera que es un mensaje que yo creo que está calando en el Congreso, lo que nos permite abrirle camino a esta agenda legislativa que es compleja, Gerardo. Estos temas de gatos y perros y en general fauna silvestre se va abriendo camino, pero hay otros temas que siguen siendo muy controversiales. La senadora Andrea Padilla, autora de este proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República sobre el Programa Nacional de Esterilización. Senadora Padilla, ¿por qué destinar plata para perros y gatos en un país donde los niños se mueren de hambre como en La Guajira? ¿Por qué destinar la plata para perros y gatos para esterilizarlos en un país donde los niños mueren de hambre? Gerardo, para todos hay. Para todos tiene que haber recursos. Lo que estamos por ahora pidiéndole al Estado es una chichigua, perdóneme lo coloquial. Estamos hablando de 32.000 millones de pesos anuales frente a un presupuesto anual de billones de pesos. Esto no es ni el 0.00 y un larguísimo etcétera de ceros del presupuesto anual de la nación. Para todos hay recursos. Además, los animales... Si no se los roban. Si no se los roban, Gerardo, por supuesto. Ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, poder atajar ese cáncer miserable y maldito que se carcome nuestros recursos, pero para todos hay, Gerardo, en una distribución justa, equitativa y compasiva de los recursos. Los animales son seres vivos, son seres que sufren, que sienten, que han estado abandonados de la atención del Estado toda la vida. Es decir, la deuda histórica que tenemos con ellos es inmensa y sin embargo los animales cada vez están entrando más en las preocupaciones de la opinión pública, están dejando de ser un tema marginal. Hoy de hecho, Gerardo, hablamos de las familias multiespecies. La Corte Constitucional está estudiando una tutela para ver si reconoce a los animales como parte de la familia. De manera que una sociedad, siempre lo he dicho, Gerardo, que quiera ser respetuosa de la vida en general, amplia, generosa y justa, tiene que empezar a atender a los seres más frágiles, ¿no?, de su sociedad, digamos, al eslabón más frágil de la sociedad, que son los animales, los niños, los adultos mayores, y los animales entran en ese grupo de seres vulnerables y desatendidos. Así que mi respuesta es, para todos hay, si no nos robamos la plata, y me incluyo como sociedad, y si hay una distribución equitativa de los recursos. ¿Por qué en esa respuesta usted parece que pusiese en el mismo renglón a niños? Yo sé que hay mucha gente, y usted lo ha dicho, en una sociedad como la colombiana, que cada día está tomando más conciencia, pero hay personas a las que dice, esta señora, ¿cómo va a comparar un perro y un gato con un niño? Esa pregunta se la traslado. Lo comparo en términos de la fragilidad, Gerardo, sencillamente es eso. Yo siempre he dicho que una persona que violenta a un animal es una persona que muy probablemente es capaz de violentar a un niño. De hecho, yo soy psicóloga y criminóloga y uno de los frentes que estudiamos son las relaciones que hay entre la violencia humana e interespecies. Siempre que hay violencia contra un animal, se encienden las alarmas por la posible violencia que pueda haber contra otros individuos igualmente frágiles del hogar. Hago la comparación simplemente en términos de la fragilidad y la dependencia, Gerardo. Hay muchos videos que han inundado las redes sociales en relación con las inundaciones que afectan a Brasil y los cientos de mascotas que han sido rescatadas, sobre todo por niños. Sí.
Es impresionante, Gerardo. Hoy yo creo que si en algo yo afinco mis esperanzas de un mundo distinto es en la sensibilidad que tienen los niños y en la empatía natural que estamos viendo en ellos. Es una niñez crítica, es una niñez solidaria, bondadosa, compasiva. Yo, Gerardo, tengo 45 años y tengo muchas amigas que tienen hijos medianos, adolescentes, ya grandotes, chiquitos, y es impresionante, me dicen, la sensibilidad que tienen. De hecho, hay niños que ya no quieren comer animales, que les preguntan a su mamá y a su papá por qué me tengo que comer a un animal, que reclaman que un gatico o un perrito haga parte del hogar. Y nos lo dicen también encuestas, Gerardo, hay una encuesta muy bella de qué piensan y sienten los jóvenes. Por tercer año consecutivo, los jóvenes se están planteando conformar familias multiespecie, quieren vincularse a organizaciones defensoras de animales, están siendo críticos frente a las instituciones familiares tradicionales, de manera que yo creo que es una sociedad cambiante en su mentalidad, en la cual felizmente caben más los animales, no para reemplazar a los niños, como ha dicho el Papa con preocupación, simplemente para darles una cabida como un miembro más del hogar. ¿Su familia es una familia multiespecie? ¿Usted es mamá de perros y gatos o de qué? Sí, Gerardo, tenemos gatos y perros y con mi pareja tenemos un hogar de paso de gatos desde hace muchos años. Nosotros, yo viajo cada 2 meses a algún municipio categoría 6ª del país, dono la tercera parte de mi sueldo todos los meses para hacer esterilizaciones y siempre en esos viajes traemos gaticas que han parido o que están preñadas, las llevamos a la casa, las recuperamos, amamos a sus crías hasta que son esterilizadas y las entregamos en adopción. Pero para hacer eso, lo que voy a decir va a sonar de pronto un poco brusco o duro. Se necesita tener recursos porque mantener una mascota cuesta mucho. Pues Gerardo, otra de mis reivindicaciones tiene que ver con las rescatistas. Se sorprendería usted, más de 3.070 mujeres en el país son cuidadoras de animales. Mujeres que han convertido sus casas en hogares de paso y le estoy hablando de mujeres de estratos muy bajos, que apenas tienen el bachillerato, que no tienen la posibilidad de generar ni de conseguir recursos y que tienen en sus casas, hogares de familia, donde vive usted con su familia o yo con la mía, tienen 60, 70, 80 animales. Se han convertido ellas en el receptáculo de animales en municipios donde no existe una oferta instalada, un centro de bienestar animal, se los dejan abandonados en las puertas de sus casas. Estamos afrontando terribles problemas de salud mental porque son mujeres que todos los días tienen que conseguir alimento para alimentar a sus 90 o 100 criaturas. Por eso tenemos también un proyecto de ley que busca que ellas sean reconocidas y apoyadas como un sector poblacional al que también le falta un solo debate. ¿Cuántos hijos perrunos y gatunos tiene usted hoy en su casa o en esa casa de paso? ¿Cuántos tiene? 4 perros y 3 gatos. ¿Y los de paso que usted dice que recoge esos? Esos tienen un espacio especial, una habitación, donde pueden estar aislados y generalmente recibimos una mamá que ha parido o está lactando. Usted hablaba del mensaje del Papa que lo expresó a principio de año del tema de no humanizar a los animales y él dice que se incurre en eso. ¿Estamos nosotros humanizando a perros y gatos? Gerardo, ojalá fuéramos más humanos. Yo no entiendo muy bien a qué se refieren cuando hablan de humanizar. Yo entiendo que a veces hay una molestia porque visten al perrito, porque le cantan el cumpleaños al gatico. A mí me parece que son acciones, conductas absolutamente inofensivas. Yo creo que si de humanizar, cuando hablamos de humanizar, hablamos de tratarlos con más compasión y bondad, bienvenida a la humanización. ¿O deberíamos más bien nosotros animalizarlos? Yo creo, Gerardo, mis cuentas en redes sociales se llaman Andreanimalidad y yo reivindico constantemente nuestro carácter animal. Nosotros también somos animales y somos tan parecidos además a los otros animales, particularmente a los mamíferos, en el sentido de que lactamos, amamos, cuidamos a nuestras crías, a nuestros congéneres, somos profundamente animales y ojalá aprendiéramos más de ellos. Tan pronto el presidente de la República sancione esta ley, para que sea ley, precisamente este proyecto para que sea ley, ¿qué debe hacer una persona para que ingrese su mascota al Programa Nacional de Esterilización?
Entonces, Gerardo, se sanciona la ley, tiene la firma presidencial. En ese momento corren 6 meses para que el Ministerio de Ambiente reglamente el programa. En el entretanto, nosotros estamos haciendo la tarea con el Ministerio de Hacienda para que nos cumpla la promesa de incorporar la plata en el próximo presupuesto, que debe estar aprobado en noviembre de este año. Es decir, vigencia 2025. Exactamente. De manera que la expectativa es que en el 2025 ya tengamos esta plata para empezar a ejecutar. Lo que sigue es que las entidades territoriales reciban el presupuesto y ellos tienen que habilitar una plataforma de registro para que el ciudadano, habitante de calle o la señora del CISBEN de Grupo B o A o C se pueda registrar para esterilizar a su criatura. Y el tema de los perros y gatos que están en la calle, eso es más difícil porque toca cogerlos. Claro, exactamente. En la ley está establecido que las alcaldías tienen que desarrollar un programa de captura de esos animales y generar un plan de posoperatorio para que esos animales pasen el tiempo que establezca la reglamentación de Medio Ambiente, salvaguardados en una junta de acción comunal o en un salón de un colegio, lo que sea, 3, 4 días de posoperatorio. Los indigentes o habitantes en situación de calle, que muchas veces dan ejemplo y que conmueven mucho, porque se quitan el alimento de la boca para alimentar a su mascota, ¿también les van a llegar? ¿Cómo es eso? Sí, Gerardo, ellos de hecho están en las líneas especiales del programa, tienen prioridad los habitantes de calle y para ellos pues las entidades territoriales, es decir, lo que va a reglamentar el Ministerio de Ambiente es todo el programa de pe a pa. Las entidades territoriales tendrán que adecuar las plataformas, los programas, los equipos humanos para materializar ese programa. Hoy en Bogotá existe, por ejemplo, un programa que se llama Huellitas de la Calle con el Instituto de Protección Animal. Ellos salen por toda la ciudad a ubicar a los habitantes de calle, así como existe en Secretaría de Integración Social para invitarlos a los programas, para que esterilicen a sus animales, les dan vitaminas, los desparasitan, pues lo mismo tiene que funcionar en todos los municipios. El tema, senadora Andrea Padilla, usted que es animalista, de los criaderos y donde venden mascotas, eso ¿cómo se puede controlar? Porque el maltrato animal es monstruoso ahí. Escandaloso, Gerardo. Estamos trabajando en un proyecto de ley para radicarlo el 20 de julio y lo que buscamos es reglamentar esos criaderos. No tenemos el consenso, los votos para prohibir esa actividad, pero sí buscamos que, por ejemplo, los criaderos tengan que estar certificados, solamente puedan reproducir animales personas jurídicas, no la señora María ni don Juan, sino personas jurídicas que tengan su debido registro en Cámara de Comercio y etcétera, y que asimismo la comercialización tenga que obedecer a unos estándares muy elevados, que los perros o los gatos tengan que venir de criaderos certificados, etcétera, elevar la edad, que los animales se entreguen esterilizados, todo eso lo estamos planeando en un proyecto de ley. Senadora Andrea Padilla, usted es animalista, pero no acompañó el proyecto que prohíbe las corridas de toro de su colega en la Cámara de Representantes, Juan Carlos Lozada, con quien tuvo un rifirrafe en Twitter muy elevado. Él dice que la acusó de falsa animalista, aunque no utilizó la palabra falsa, pero ese es el fondo del mensaje que él entregó y usted le respondió porque planearon primero su proyecto que el de él, que está tambaleando para ser aprobado en plenaria. ¿Por qué esa pelea entre dos personas? ¿Eso es por la disputa del nicho animalista o qué es? No, Gerardo, es una tontería. Yo he apoyado este proyecto de toros desde el principio. De hecho, le cuento una infidencia aquí entre nos, y es que el presidente del Senado se me acercó un día y me dijo este proyecto de toros, que le dije, porfa, agendarlo con prontitud. Es decir, le pedí al presidente del Senado que le diera el proyecto de Juan Carlos Lozada. Exproyecto que es del gobierno en realidad, no es de Juan Carlos Lozada, es del gobierno, tiene la firma del Ministerio de Cultura y la firma como de 40, 50 congresistas. Entonces le pedí al presidente que lo agendara. Aunque él es el que ha abanderado esa prohibición en la Cámara, así es. Entonces le pedí que lo agendara con mucha celeridad, lo he apoyado constantemente y de hecho el de esterilizaciones siempre estuvo detrás en el agendamiento. Siempre ha tenido un primer lugar el de toros. Mi pelea con Juan Carlos Lozada fue que hubo una votación de una proposición en la Cámara para que, digamos que tenía como consecuencia bajar en el orden del día el de esterilizaciones y subir el de transfugismo. No, el de corridas de toros siempre estuvo de primeras. Entonces mi reproche fue ¿por qué votó la proposición para bajar el de esterilizaciones? Yo a Juan Carlos le mando todo mi abrazo, le pido que trabajemos juntos y que ya deje la pendejada.
La senadora Andrea Padilla, la autora del proyecto de ley que ahora debe pasar a conciliación y por supuesto a sanción del presidente de la República sobre el Programa Nacional de Esterilización de Perros y Gatos. Senadora, muchas gracias por estar en entrevista. A usted, Gerardo, infinitas gracias por darme la oportunidad. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí en sintonía de Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Se desploma la actividad industrial, baja 11.1% en marzo, según el DANE. La industria está en crisis, dice el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. El comercio se desploma. 8 de cada 10 comerciantes reportan caída en ventas. Pequeñas y medianas empresas piden plan de rescate. Abogado del presidente pide anular investigación contra el mandatario en el Consejo Electoral. Presidente denuncia que el Estado no quiere cumplir el acuerdo de paz. Colombia, cuarto país del mundo con más desplazados, revela informe internacional. Naciones Unidas alerta por aumento de desigualdad en Colombia. Desastre en La Mojana. 40.000 hectáreas de tierra bajo el agua. Hay crisis en la conducción del ELN, dice comisionado de paz. Mensaje del comandante de las fuerzas militares. Pide a las tropas no participar en política. 2 billones de pesos destinará el gobierno para aliviar tarifas de energía. Congreso rechaza cambios planteados por el presidente a la reforma pensional. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A pocas horas de conocerse la cifra de crecimiento de la economía en el primer trimestre del año, el DANE reportó una caída del 11,1% en la industria en marzo. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguró que la industria en Colombia entró en crisis. Según el más reciente informe del DANE sobre producción industrial, las manufacturas cayeron 11,1% en marzo. Es decir, ese sector lleva varios meses sin recuperarse. Estos datos son los peores datos desde la pandemia, que ya habían sido los peores datos de la historia en muchas décadas. En este momento el sector industrial se encuentra en una crisis muy grande. Su capacidad de producir cosas y su capacidad de producir servicios y de generar empleo, también probablemente de pagar impuestos, se va a ver tremendamente afectada. Le sigue la explotación de minas y canteras con una caída del 0,7%, captación, tratamiento y distribución de agua 0,6%, y el único sector en positivo fue suministro de electricidad y gas, que se ubicó en el 5,1%. Las ventas reales también cayeron 10,5%. Las grandes caídas se han presentado en Antioquia con una caída del 16,5%, en el Atlántico una caída del 19,2%, en Caldas del 19,8%, perdón, y en el Tolima tenemos una caída del 21,2%. Estos todos, especialmente Antioquia y Atlántico, han sido departamentos muy representativos en términos de sus capacidades industriales y es justamente donde estamos teniendo en este momento los peores resultados. El personal ocupado tuvo una disminución del 1,9%. Según el DANE, la producción total en su medición anual cayó 6,7%. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó nueva caída de las ventas del comercio durante el mes de abril. Según el reporte de la bitácora económica de FENALCO, el 81% del comercio reportó disminución en sus ventas durante el mes de abril. 15 de los 19 subsectores presentan cifras negativas en los últimos 12 meses, entre ellos vehículos, autopartes, materiales de construcción y confecciones. No hay plata en los bolsillos de los colombianos porque muchos hogares están destinando particularmente a lo fundamental. El dirigente manifestó que la tendencia podría mantenerse dada a la incertidumbre del país y la baja gestión del gobierno nacional. El presidente y el gobierno siguen con discursos de división, de confrontación, discursos incendiarios. Esto está causando un mal ambiente en el país, lamentablemente. Y lo que la gente quisiera es ver al presidente trabajando y ejecutando y dejando trabajar a la gente. El 77% de los comerciantes no ven una mejora de la economía para el cierre del año. Entre tanto, el presidente de ACOPI, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, Rodolfo Correa, pidió al gobierno la adopción de un plan de rescate para este sector de la economía.
Le estamos diciendo, presidente, si usted quiere un acuerdo nacional, la COPI también quiere un acuerdo nacional. Pero este acuerdo nacional que nosotros proponemos es para salvar la economía del país. Este es el mensaje de auxilio que lanza el presidente de ACOPI, Rodolfo Correa, dirigido al presidente de la República, Gustavo Petro, para rescatar la economía. Plantea mesa de diálogo con el gobierno. La situación de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia es crítica y o nos sentamos a pensar en el futuro de la economía o nos vamos a morir de la pobreza. La propuesta del gremio de las pequeñas y medianas empresas consiste fundamentalmente en un régimen tributario especial porque las pymes, dice, están asfixiadas pagando impuestos. Nosotros no podemos tener un régimen tributario igual para el más grande de los grupos económicos que para un microempresario. Eso es absurdo y en Colombia todos pagamos lo mismo. El presidente de Sofasa Renault, Ariel Montenegro, pidió al gobierno la implementación de un programa para impulsar las exportaciones de vehículos ensamblados en Colombia. El presidente de Sofasa Renault en Colombia, Ariel Montenegro, dijo a CMI que el primer trimestre del año fue de contracción para esta industria. En el primer trimestre del año ha sido un mercado aún en contracción respecto al 2023. Recordemos que la contracción del mercado colombiano comenzó en el último trimestre del 2022. El cierre de la planta de General Motors Colmotores debe llevar a repensar la estrategia de exportación de vehículos en Colombia. No puede sesgarse solo al mercado colombiano o de los países cercanos, como en algún momento lo fue Venezuela, que era un cliente importante del ensamble en Colombia. El modelo de negocio de la fabricación en Colombia debe mirar la exportación. ¿Cuántos empleos genera Sofasa y qué pedirían al gobierno para ayudar a sostener esa nómina? Estas 4 compañías generan en torno a 1.500 empleos. Son los empleos directos de parte del Grupo Renault en Colombia. ¿Qué le pedimos al gobierno? Mira, es un tema de actualidad. Y que Renault viene liderando las discusiones y como hubo buena apertura de parte del gobierno nacional para los objetivos de reindustrialización. El primero es apostar a la exportación. El abogado del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal, pidió al Consejo Nacional Electoral la nulidad del proceso contra el mandatario por presunta violación de los topes de gastos electorales. A través de este documento, la defensa del presidente Gustavo Petro solicitó declarar la nulidad de la investigación en el Consejo Nacional Electoral. El ideal sería que se archive toda la investigación que se viene haciendo, no solamente contra el presidente de la República, sino contra el gerente de la campaña y los auditores, porque ya no tiene competencia. Y fue más allá. Pide a los magistrados abstenerse de formular cargos contra el mandatario. Se pretende imputar cargos al presidente de la República, primero sin tener competencia y segundo, siendo una autoridad administrativa y no jurisdiccional, que estarían abocados posiblemente a una sanción de carácter penal y disciplinaria al mismo tiempo. Para la defensa, las denuncias se presentaron de manera extemporánea, por lo que las pruebas están viciadas. Además, se estaría violando el fallo de la Corte Interamericana, según el cual ninguna autoridad administrativa puede sancionar o quitarle derechos políticos a un ciudadano elegido por voto popular. Nosotros activaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana la protección que tiene el actual presidente de la República y a su vez intentaremos las acciones a que haya lugar, dentro de ellas posiblemente una acción de tutela para buscar el amparo de los derechos. Este recurso fue radicado en la tarde de hoy en el Consejo Nacional Electoral. El presidente Gustavo Petro denunció que el Estado no quiere cumplir con el acuerdo de paz y señaló que esta queja la llevará ante Naciones Unidas. Ante las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro reconocerá la incapacidad del Estado colombiano para implementar el acuerdo de paz. Cada 3 meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras. El mismo jefe de Estado aseguró que no hay avances significativos en la reforma agraria, en la transformación del territorio y mucho menos en la verdad para las víctimas. Si vamos a la práctica, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad. Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre. De otro lado, el jefe de Estado aprovechó el escenario para pedir una reforma a la Procuraduría.
Procuraduría está quitando derechos políticos a ciudadanos y es una instancia administrativa. Entonces, pregunto, ¿el presidente de Colombia debe ir a Costa Rica a decir que el Estado de Colombia incumple las sentencias de la Corte Interamericana y nos salimos entonces por consecuencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Las declaraciones se dieron durante la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Mary Lucero Novoa. Colombia es el cuarto país en todo el mundo por número de personas desplazadas de manera forzosa. El Observatorio de Desplazamiento Interno reveló el más reciente informe sobre este flagelo que se vive en el mundo. Ubicó a Colombia en el cuarto lugar de los países que sufren este fenómeno. Según la ONG internacional, en el mundo hay 75.9 millones de desplazados, de los cuales 5,07 millones se ubican en nuestro país. Esto que representa pues un aumento del 5.6% frente a los 4.8 millones de desplazados registrados en 2022. Este es el ranking mundial. Sudán aparece en primer lugar con 9.1 millones de desplazados. En segundo lugar está Siria con 7.2 millones, República Democrática del Congo con 6.7 millones y Colombia en el cuarto lugar en el mundo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo alertó sobre el aumento de las brechas de pobreza y acceso a servicios básicos como educación y salud en las regiones más apartadas de Colombia. Durante la presentación hoy del Informe de Desarrollo Humano 2024 para Colombia, quedó en evidencia que hay regiones con profundas desigualdades con respecto a los grandes centros urbanos. Por ejemplo, en cuanto a permanencia de estudiantes en educación secundaria, los menores porcentajes los registró Arauca, Guajira, Guaviare y Amazonas, mientras que Caldas, Boyacá, Bogotá y norte de Santander tienen la mayor permanencia escolar. El informe hoy lo que pone de frente es que este país, Colombia, avanza en promedio, pero no converge en todos sus territorios, no converge en capacidades básicas que son educación, salud e ingreso. Se destacan, sin embargo, avances como que entre 2011 y 2022 el ingreso promedio en Colombia aumentó 4% y la pobreza se redujo de 49,4% en 2002 a 36,6% en 2022. Y luego de varios intentos fallidos, hoy sesionó el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. En el Consejo se evaluó la elección de Ismael Peña como rector del centro educativo. En la sesión, el Consejo admitió la renuncia de la representante estudiantil, Sara Jiménez, y aunque el Ministerio de Educación solicitó que se designara a un rector encargado mientras se revisan los más de 100 derechos de petición de parte de la comunidad, no hubo acuerdo al respecto. Son incalculables las pérdidas por las inundaciones en la región de La Mojana por la ruptura del Jarillón en Caregato ante la fuerza del río Cauca. Un SOS lanzan ganaderos de Sucre, Córdoba y Bolívar por las pérdidas millonarias en el sector ganadero y agrícola de la región de La Mojana debido al rompimiento del Jarillón en Caregato por las aguas del río Cauca. En estos momentos estamos evacuando más de 280.000 cabezas de ganado como resultado de la ruptura nuevamente del chorro de Caregato. 40.000 hectáreas de cultivos de arroz, yuca, ñame y maíz están bajo las aguas y con preocupación los campesinos ven su futuro incierto. Esto donde estamos ahora, hasta hace 3 días, era un potrero en el que apastábamos animales que producían carne, que producían leche, que generaban empleo y riqueza a la región. Hoy no es más que una ciénaga. Ya la parte productiva está bajo las contaminadas aguas. Pero la tragedia no termina aquí. A las pérdidas ocasionadas por el invierno se suma la violencia de grupos armados. José Marrugo, líder social del municipio de Caimito, denuncia que los cambuches construidos por los damnificados fueron quemados por estos grupos. Una situación desesperada que agudiza el sufrimiento de quienes ya han perdido tanto. Esos campesinos hicieron cambuche en la orilla de la carretera y han venido siendo amenazados por terratenientes en alianza con paramilitares. En la zona sigue lloviendo y el IDEAM pronostica fuertes lluvias en todo el territorio nacional, agravando aún más la situación de los mojaneros.
Y también en diferentes regiones del país hay emergencias como consecuencia de las fuertes lluvias. Las intensas lluvias recientes han provocado el desbordamiento del río Ariari, impactando a los municipios del Castillo, El Dorado y Lejanías en el departamento del Meta, afectando cultivos de plátano, yuca, frutales y arroz. Las autoridades le piden a los residentes ribereños a permanecer alertas ante posibles crecientes, ya que se prevé que continúen las lluvias en esta zona. La fuerte temporada invernal que azota a Santander tiene a 70 de sus 87 municipios con afectaciones en su malla vial, pérdida de cultivos e inundaciones. Ni las calles de Bucaramanga se han librado de las emergencias. Por fortuna, esta emergencia invernal solo deja pérdidas materiales. Al momento se desconoce el censo de afectados y el río Magdalena y las 9 principales fuentes hídricas del departamento están en máxima alerta por amenaza de crecientes súbitas y desbordamientos. 9 municipios de Antioquia declararon la calamidad pública por las graves emergencias que causaron las intensas lluvias. Hasta el momento se reportan 84 emergencias en 85 municipios. La subregión más afectada es el Urabá, donde sus mismos habitantes piden evacuar. Según el reporte, la temporada de lluvias deja hasta el momento 6.600 personas damnificadas. Esta tarde se reportó un aguacero en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, y se reportaron inundaciones en varios deprimidos. En la ciudad se mantiene la alerta. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cuestionó la capacidad del país para atender las emergencias por desastres naturales y pidió mayor compromiso de los mandatarios locales. El gobierno atendió ante el Congreso para hablar sobre la situación de atención de los desastres naturales en el país. El ministro del Interior pidió mayor responsabilidad de los entes locales. ¿Cómo es posible que aquí, y lo hemos hablado con la ministra Susana, el sistema ambiental en lo local y en lo regional sea tan lejano a la gestión del riesgo? Cuando es un papel fundamental, aquí lo han dicho, es el ordenamiento del territorio. Sí, lo que he dicho es que en general hay que repensar el sistema de gestión de riesgo a la luz de la emergencia climática, que va y está ya generando diferentes crisis de diferentes naturalezas al tiempo. El director de gestión del riesgo anunció la suspensión de 2 megacontratos que al parecer tendrían relación con personas cercanas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Pero lo que pasó con Corpurabá y Corantioquia sí fue muy grave, porque son 2 giros multimillonarios que se entregan en las últimas horas de Olmedo López, justamente cuando el barco se está hundiendo. Eso lo hace Schneider y lo hace también un abogado que había sido contratado como ingeniero de sistemas. El debate se adelantó ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, aseguró que hay una crisis en la conducción del ELN. Según Patiño, la crisis de conducción que vive el ELN lo lleva a desconocer los acuerdos, a descalificar a un militante de más de 30 años en la organización como el jefe del Frente Comuneros del Sur y congelar unilateralmente las conversaciones. Asegura el comisionado, la manifiesta crisis de conducción que adolece el ELN amerita que se den tiempo para que sea el 6º Congreso que determine su decisión de transitar hacia la paz o permanecer entrampado en la violencia. En su diálogo con Noticentro CMI, el alto comisionado dice que el gobierno está dispuesto a permitir que el ELN pueda realizar su 6º Congreso en un país amigo, si esta organización cree que no existen las condiciones en Colombia. El gobierno nacional podrá darle las garantías y el tiempo necesario para que realicen el Congreso que los habilite para transitar hacia la paz. Es más, si ellos piensan que no es suficientemente seguro hacerlo en nuestro territorio, estaría dispuesto a solicitarle a la comunidad internacional un espacio que no afecte al país huésped de ese Congreso. Y cerró con esta frase su diálogo con CMI. Lo que no es admisible es la burla, la agresión y el incumplimiento de los compromisos en los 6 ciclos anteriores. El comandante de las Fuerzas Militares, general Elder Giraldo, envió un mensaje a las tropas para que se abstengan de participar en política. Ponen en riesgo la población civil. No participar en política y mantener la neutralidad. Ese fue el mensaje del comandante de las Fuerzas Militares, general Elder Giraldo. Toda su cúpula
y soldados profesionales. Nuestro deber es garantizar la seguridad, preservar las instituciones y velar por la paz. Es fundamental comprender los procesos coyunturales que atraviesan nuestra nación, pero debemos ser prudentes y evitar hacer cualquier participación en política. Les pidió enfocarse en sus tareas militares. Enfocados integralmente en nuestra misión principal, que es la defensa de la Constitución de nuestros ciudadanos, de las instituciones y la salvaguarda de la democracia. Les expresó que el deber de los militares es garantizar la seguridad de todos los colombianos. Y el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, confirmó la veracidad de un video en el que el líder de la Segunda Marquetalia, alias Iván Márquez, respalda la propuesta de una constituyente. Debe quedarse con los brazos cruzados. El ex jefe negociador de las FARC, desertor del acuerdo de paz, le pidió a sus hombres que respalden la idea de una constituyente. Y a la genial idea de un presidente soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las inmensas multitudes. Lo que he tenido conocimiento por la inteligencia es que sí es un video real. No sabemos dónde fue grabado. Siempre de lo que se supo de Iván Márquez es que ha permanecido en zonas cercanas a la frontera con Venezuela. Velásquez también se refirió a una carta de exministros de Defensa en la que piden al gobierno informar con transparencia al país sobre la verdadera situación en materia de pérdida de armas y municiones. Quien advirtió que hay pérdida de municiones fue precisamente el presidente de la República. Varios exministros de Defensa enviaron una carta al presidente Gustavo Petro. Le dicen al jefe de Estado que la violencia se tomó al país y piden el fortalecimiento de las fuerzas militares. Esta es la carta que fue firmada por 4 exministros de Defensa: Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Esguerra, Jorge Alberto Uribe y Guillermo Botero Nieto. Los exjefes de la cartera de Defensa criticaron la gestión que se hace en cuestión de orden público. Crecimiento desbordado de la inseguridad ciudadana. Estamos experimentando también el recrudecimiento de la guerra en todo el territorio nacional. Además, se hace necesario un mayor respaldo y fortalecimiento de nuestra fuerza pública en estos momentos difíciles de inseguridad en el país. Expresaron preocupación por las falencias en las estrategias actuales contra el narcotráfico y el preocupante resurgimiento de delitos graves como el secuestro y la extorsión. El presidente Gustavo Petro está llevando a Colombia hacia un siniestro total. Eso fue lo que aseguró hoy el expresidente Álvaro Uribe en una cátedra de Derecho Laboral en la Universidad Javeriana. Si asimilamos la patria a un vehículo, todo este manejo del gobierno, sus reformas, el orden público, todo está produciendo un siniestro total del vehículo. ¿Cómo lo vamos a recuperar en el 26? ¿Encontraremos la manera de recuperar un vehículo con una destrucción total, un siniestro total? ¿O cómo lo vamos a sustituir? ¿Cómo curaremos a Colombia de este gran problema del estatismo destructor que a todos los empobrece? Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, diversas entidades del Estado reconocieron que existe una crisis estructural que impide avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. La JEP convocó a una audiencia en el marco de una medida cautelar que protege los derechos a la memoria y a la verdad de las víctimas del conflicto. Aunque Medicina Legal habla de más de 120.000 desaparecidos y la unidad de búsqueda habla de más de 111.000, la cifra puede ser mayor. Se ha evidenciado una serie de fallas y problemas estructurales por parte del Estado colombiano en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en virtud del conflicto armado. Hay problemas en las tecnologías usadas, insuficiencia de personal y recursos, desarticulación entre entidades y todos piden soluciones. El tiempo de estudio e identificación es hasta que se identifique. Seguiremos estudiando los cuerpos hasta que se identifique. Seguramente faltará algo. Y es de capacidad. Necesitamos aumentar nuestra planta de fiscalías, nuestra planta de policía judicial. Esto es una necesidad que ha manifestado públicamente la Fiscalía General de la Nación. Pues es obvio que el presupuesto no es suficiente para que se garantice el impulso a la identificación. Nuevamente, la plenaria de la Cámara de Representantes aplazó la discusión en último debate del proyecto que prohíbe las corridas de toros. Los ponentes de la iniciativa denuncian las dilaciones. El proyecto sobre la prohibición de las corridas de toros se complica en la Cámara de Representantes, dado que nuevamente se aplazó el debate y el tiempo juega en su contra.
impedir o para retirar a congresistas del recinto, desbaratan quórum, hacen una cantidad de negociaciones que de verdad uno dice y uno se aterra de cómo funciona y de cómo va cogiendo carrera esta situación en el Congreso simplemente para no dar el debate. Lo que va a pasar es que la semana que viene se vuelve a agendar nuevamente el proyecto de ley para la prohibición de corridas de toros, está más vivo que nunca. El ponente de la iniciativa denuncia que más de 50 congresistas han sido recusados para que se aparten de la discusión. Así es, yo hago un llamado a mis colegas congresistas y a los taurinos a que demos el debate con argumentos y con altura. No utilizar la figura de la recusación, que es muy importante, que está en el estatuto de ética del congresista, para que cualquier ciudadano pueda indicar si algún congresista tiene una inhabilidad o está impedido o alguna incompatibilidad. Sin embargo, lo que estamos encontrando es un abuso de esta figura de la recusación, un mal uso de la misma para dilatar el debate. El proyecto sería agendado nuevamente para su discusión la próxima semana. El director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, anunció la donación a diferentes universidades de 69 predios decomisados a la mafia. El Castillo Marroquín hace parte de los 69 predios en extinción de dominio que la Sociedad de Activos Especiales le entregará a las universidades públicas para ampliar su infraestructura. Vamos a beneficiar alrededor de 12 universidades e institutos de educación superior. El emblemático castillo, ubicado al norte de Bogotá y cuyo valor catastral ronda los 10.000 millones de pesos, quedará en manos de la Universidad Pedagógica. Allí funcionará la Facultad de Bellas Artes. Va a establecerse un museo de historia natural y un museo pedagógico. Según el presidente Petro, el castillo fue construido por la familia del presidente Marroquín, con dineros del soborno por la entrega del Canal de Panamá, pero en el 2005 cayó en manos de un narcotraficante cercano a Pablo Escobar. Estuvo en un proceso de extinción de dominio por el delito de narcotráfico. Su último propietario fue el señor Juan Camilo Zapata Vázquez. De las 79 hectáreas que tiene el castillo, 33 serán entregadas a la universidad pública. El resto serán vendidas. Los casos de violencia sexual en los colegios de Bogotá van en aumento. En los 3 primeros meses del año se reportaron más de 1.600 casos. En el primer trimestre del año se reportaron en colegios de Bogotá 1.664 casos de violencia sexual, 248 casos más que los reportados el mismo periodo del año pasado. Esta cifra hizo eco en el Consejo de Bogotá. Hay que prender las alarmas, hay que hablar de esto en los colegios públicos y privados, pero sobre todo necesitamos rutas de atención que sean efectivas, que involucren a los docentes, a los padres de familia, a los cuidadores. Aseguran que en el Plan Distrital de Desarrollo presentado por la administración no se contemplan soluciones de fondo para esta problemática. ¿Qué está haciendo Carlos Fernando Galán? Él dijo que iba a ser una prioridad de su gobierno en campaña y hoy no lo estamos viendo ni en el plan de desarrollo ni en la forma de gobernar. Desde la administración insisten en la denuncia. Aseguran que todos los colegios de la ciudad cuentan con una oficina de orientación escolar donde se pueden exponer los casos o que pueden llamar a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las autoridades investigan el asesinato de 2 hombres y una mujer en el departamento del Magdalena. 2 hermanos y la mujer de uno de ellos fueron asesinados con armas de fuego por un comando armado que irrumpió en las afueras de una vivienda donde se encontraban en el corregimiento El Horno, comprensión del municipio de San Zenón. Las primeras indagaciones señalan que los agresores llegaron al lugar de los hechos en motocicletas, donde posteriormente y con el uso de las armas de fuego y de manera violenta generaron las lesiones que acabaron finalmente con la vida de los integrantes de esta familia. Los móviles de esta masacre, según las autoridades, sería un ajuste de cuentas, reveló la institución policial. Por estos hechos se convocó un consejo de seguridad en el municipio, el cual se cumplirá en el día de mañana. En Bogotá cayó el consumo de agua y aumentó el nivel de los embalses. La gerente de la empresa de acueducto, Natasha Avendaño, confirmó que aún está lejos el fin del racionamiento. La ocupación del sistema Chingaza, encargado del 70% del abastecimiento de agua que se consume en Bogotá, es la más alta desde que inició el racionamiento. Completa más de 6 días al alza y su nivel actual es de 22.04%. Por otra parte, el consumo de agua por fin llegó a la meta planteada por el distrito, ubicándose en 14,86 metros cúbicos por segundo. Y este fin de semana fue un buen fin de semana. Yo creo que también está relacionado con que pues las personas estaban por fuera de la ciudad, algunos, era puente, estaban celebrando el Día de la Madre, pero lo importante es que disminuyó
el consumo. A pesar de las buenas cifras y del optimismo por el estado actual y futuro del clima, se está lejos de pensar en el final del racionamiento. En este momento no tenemos ni fecha de finalización ni fecha de cambio de las condiciones de restricción. Desde la empresa no descartan relajar un poco las medidas actuales si el consumo de agua sigue a la baja. Con caos vehicular inició el cierre total en Bogotá de la avenida Caracas desde la calle 70 hasta la 76 y esto debido a las obras de la primera línea del metro. Sorprendidos por el cierre de alto impacto en el tráfico de la localidad de Chapinero, miles de conductores quedaron atascados en los trancones que provocó el cierre de la avenida Caracas entre las calles 70 y 76 que obligaron a tomar desvíos. Para quienes transitan de sur a norte por la Caracas, ahora deberán tomar la carrera 9ª y bajar por la calle 76 hasta la carrera 15 para tomar la calle 77 y salir nuevamente a la avenida Caracas. Quienes transitan de norte a sur deberán tomar la carrera 20 al sur hasta la calle 71 y salir nuevamente a la avenida Caracas. Y poder empezar a hacer excavación del lado oriental de la Caracas y la parte de la carrera 15. Eso lo tenemos que empezar a hacer. Para hacer eso tenemos que sacar el tráfico mixto que iba por la oriental y pasar Transmilenio al lado occidental. Estos cierres no afectarán al sistema de Transmilenio que operará con normalidad y se espera que vayan hasta el 7 de octubre cuando culmina el plazo para la entrega de este tramo de la obra. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Uber, Cabify y Didi por presuntas infracciones a la libre competencia y por promover servicios de transporte en vehículos no autorizados. A través de un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio, que dirige Cielo Rusinque, notificó la apertura de pliego de cargos contra 3 de las principales empresas prestadoras de servicio de transporte individual a través de plataformas. Se trata de Uber, Cabify y Didi. Según la Superintendencia, el propósito de las actuaciones es determinar si las investigadas habrían infringido el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal. El organismo de control considera que estas 3 plataformas incurrieron en infracciones a la libre competencia. Al haber ejercido una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados. Con la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio se está poniendo en juego el trabajo de más de 100.000 familias que generan sus ingresos a través de la actividad de ser conductores por medio de aplicaciones. Así que esta decisión de llegar a avanzar, de llegar a materializarse, tendría un profundo impacto social. Advierte la Superintendencia de Industria y Comercio que las sanciones podrían superar los 100.000 millones de pesos. En Noticentro 1 CMI. El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a productos chinos. De otra parte, aumentó el éxodo de personas desplazadas en Rafah. Y el exabogado del expresidente Donald Trump, Michael Cohen, testificó nuevamente en el juicio contra el exmandatario. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un sustancial aumento de los aranceles sobre varios productos de fabricación china como baterías, paneles solares, acero y otros. La Casa Blanca dijo que las medidas, que incluyen un impuesto del 100% sobre los autos eléctricos procedentes del gigante asiático, eran una respuesta a las políticas comerciales injustas. Según reporte de la ONU, al menos 450.000 palestinos han huido de Rafah tras la ofensiva que lleva a cabo el ejército israelí hace más de una semana, lo que ha empeorado la situación para los desplazados ante la falta de ayuda humanitaria tras el cierre de los cruces fronterizos. Además, la cifra de fallecidos ya supera los 35.000. En una nueva jornada de juicio penal contra el exmandatario Donald Trump, su exabogado Michael Cohen nuevamente regresó al estrado, en el que afirmó que él pagó de su bolsillo $130.000 a Daniels en la recta final de las elecciones del año 2016 para comprar su silencio por una supuesta relación sexual con Donald Trump ocurrida 10 años antes. Y viajó a Israel Margarita Manjarrés, la embajadora de Colombia en ese país, para cerrar oficialmente la representación diplomática. Los servicios consulares continuarán. La embajadora de Colombia en Israel regresó este martes a Tel Aviv para hacer el cierre oficial de la embajada. Yo debo regresar, no para reintegrarme a mi cargo como embajadora ni para tener interlocución con el gobierno porque las relaciones ya se rompieron, pero para hacer todo el cierre administrativo. La diplomática dio un parte de tranquilidad a los más de 4.000 colombianos en Israel. Aclaró que los servicios consulares continuarán.
La decisión del presidente es que los colombianos en Palestina, que los atendemos nosotros, y los colombianos en Israel van a seguir recibiendo toda la atención consular, los servicios, el asesoramiento, la cooperación que hace el consulado, es decir, nuestra sección va a seguir funcionando. Los connacionales con paquetes turísticos para Tierra Santa tampoco se verán afectados por la ruptura de relaciones. Los trámites migratorios y los requisitos migratorios no han cambiado. Se estima que en Palestina hay cerca de 1.200 colombianos, por lo que el país abrirá una oficina en Ramala antes de terminar este año. Y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció el giro de 2 billones de pesos a las comercializadoras de energía para aliviar las tarifas del servicio a los usuarios. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, confirmó la asignación de 2 billones de pesos para cubrir el pago de la opción tarifaria a las empresas comercializadoras de energía. Explicó que actualmente existe un proceso de crédito de los comercializadores a través de Findeter. Estamos diciendo a Findeter, usted siga cubriendo a los comercializadores, entregue los 2 billones que les va a terminar pagando es el Estado. El ministro Bonilla informó que se están evaluando las alternativas para obtener los 3 billones adicionales para cubrir el presupuesto requerido. Tenemos los 2 primeros billones y en este proceso empieza la discusión de dónde vamos a encontrar los otros 3. Las declaraciones del ministro se dieron al cierre de la audiencia pública en la Corte Constitucional sobre el incidente de impacto fiscal contra el fallo que tumbó la norma sobre la deducción de regalías incluida en la reforma tributaria del presidente Petro. La Procuraduría General de la Nación alertó sobre riesgos en la operación y trámites en Colpensiones. Según la Procuraduría, la falta de renovación de un software de soporte de los trámites en Colpensiones podría generar riesgo en la seguridad digital de trámites como asesorías, atención al cliente, pagos y reconocimientos pensionales. Hay gente que dice, no estamos listos en la transición. A mí me gustaría una visita de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes a Colpensiones. Nosotros tenemos un sistema tecnológico que no lo tiene ni la Presidencia de la República en este momento. Podrían surgir problemas con la información y los datos de los trámites realizados por los afiliados y pensionados. La demora en operaciones y la antigüedad del sistema podrían aumentar el riesgo de fraudes o disminuir la eficiencia en la respuesta, advierte el Ministerio Público. El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, cuestionó la capacidad de Colpensiones para atender a más de 24 millones de cotizantes en caso de que se apruebe la reforma pensional. El trámite de la reforma pensional inició su trámite en la Cámara de Representantes con una audiencia pública a la que asistieron los actores del sistema. El presidente de los fondos privados de pensión, Santiago Montenegro, advirtió que Colpensiones no tendría la capacidad para atender a todos los cotizantes. Y doctor Dusan, usted nos ha escuchado muy respetuosamente. Nosotros hemos insistido que pensamos que Colpensiones no está en este momento en capacidad de recibir a los 24 millones de cotizantes. La ministra de Trabajo, por su parte, defendió la reforma y el rol de Colpensiones y dijo que es falso que los fondos privados de pensión se acaben con la reforma. Es que el ahorro aquí se nos ha vuelto un mito. Parece que si usted cotiza y lo lleva al fondo privado es ahorro, pero si usted cotiza y lo lleva al fondo público entonces no es ahorro. Eso es falso. El presidente de Colpensiones aseguró que la reforma busca garantizar el acceso de los sectores más vulnerables que no logran pensionarse. Las propuestas de transición son normales. Se ha planteado una transición de 1 año. Colpensiones está lista. Y es que según el Ministerio de Trabajo a la fecha hay 18 millones de afiliados en los fondos privados y 6 millones en Colpensiones. Según el gobierno, solo 1 de cada 4 adultos mayores logra pensionarse en el país. Y Marta Alfonso, coordinadora ponente de la reforma pensional, aseguró que no es viable políticamente modificar el texto de la iniciativa frente a lo que aprobó el Senado de la República. Uno de los puntos más polémicos de la reforma pensional tiene que ver con el umbral de cotización, pues en el Senado se aprobó que fuese de 2,3 salarios mínimos. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro propone que se suba a 4 salarios. Marta Alfonso, coordinadora ponente, dijo que el escenario político actual no daría cabida para la propuesta del primer mandatario.
Creo que hoy el ambiente político del Congreso no va a permitir que lleguemos a ese umbral, sobre todo porque tenemos muy poco tiempo para la discusión y creo que si empezando lo subimos a 4, eso puede generar un empantanamiento. Precisamente desde este martes iniciaron las reuniones entre ponentes para definir las líneas rojas de los partidos frente a esta iniciativa. Vamos a trabajar en la sostenibilidad pensando en las nuevas generaciones, pensando en los jóvenes, y vamos a proponer la eliminación del último artículo que consideramos inconstitucional. El proyecto está a 2 debates de convertirse en ley, no obstante tiene que avalarse antes de que termine la legislatura en junio. Y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, rechazó las críticas de congresistas y de empresarios en el sentido de que quiere vía decreto reglamentar la reforma laboral que aún no ha sido aprobada por el Congreso. Este borrador de decreto preparado por el Ministerio del Trabajo en relación con el empleo digno y seguro fija las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro para que esto sea posible en Colombia, dice la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez al salirle al paso a las críticas que dicen que vía decreto el gobierno está reglamentando la reforma laboral que avanza en el Congreso de la República. No, eso no es cierto. Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo. Tal vez es que no lo han leído suficientemente. El Plan Nacional de Desarrollo tiene las estrategias de generación de empleo y tiene las estrategias claras del trabajo y de la acción laboral. Nosotros estamos trabajando por un trabajo digno y decente que, si ustedes leen el decreto a la luz de la OIT, es exactamente desarrollar los postulados que tiene la conferencia internacional en ese sentido. Es decir, que el decreto no sustituye la reforma y la reforma es necesaria. Para nada, el decreto no la sustituye, el decreto simplemente marca políticas que están todas articuladas, y lo que hace justamente es permitir que todo el Estado colombiano pueda desarrollarlas de acuerdo a las definiciones claras que se tienen con base en lo que ha propuesto la Organización Internacional para el Trabajo. Y en relación con la reforma laboral que hace su tránsito en la Cámara de Representantes, la ministra dijo que si no sale antes del 20 de junio, el gobierno convocará a extras. 3 expresidentes de Ecopetrol calificaron de falsas las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre supuesta financiación de la compañía a paramilitares y políticos. A través de una carta firmada por expresidentes de Ecopetrol se rechazó enfáticamente el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, donde afirmó que de la empresa habrían salido recursos para financiar paramilitares y políticos. Los directivos que estuvieron al frente de la petrolera señalan que las afirmaciones son falsas, temerarias y sin un sustento alguno. Vía Zoom, Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, se pronunció. Si el presidente sabe que hay otras cosas, pues tiene que decir qué y tiene que probar que hubo eso. Si no, le hace un gran daño a la compañía con una afirmación tan temeraria como la que hizo, de decenas de miles de millones de dólares. Eso simplemente implicaría pues a toda la junta directiva durante 20 años y es completamente temerario. Echeverry mostró su preocupación que desde el mismo gobierno se lancen ese tipo de afirmaciones en contra de uno de los principales activos de la nación. Analistas del mercado financiero proyectan un crecimiento de la economía de 1,1% para el primer trimestre del año. En las cuentas del mercado financiero colombiano, la economía nacional tendrá un crecimiento del 1,1% en el primer trimestre del año. La cifra sería inferior frente al mismo periodo del año pasado, cuando marcó 2,8%. Sectores como la industria, el comercio y la construcción, de gran peso en el crecimiento, no despegan. Y está mostrando que las locomotoras de la economía colombiana siguen estancadas. Colombia se mantendría como una de las economías de menor crecimiento en América Latina, según cifras de la CEPAL. Vemos que, por ejemplo, Brasil, México, Chile, Perú se está proyectando un crecimiento superior al 2%, lo cual indica que a Colombia lo está dejando el tren. Las cifras de crecimiento serán reveladas por el DANE este miércoles. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,89% a 1.402 puntos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 6,25% a 25.500 pesos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 6,19% a 15.160 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,45% a 8.350 pesos.
y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.861 pesos con 82 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.765 pesos y la venden entre 1.805 pesos. Un euro cuesta 4.198 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2. El azúcar se transó en 18,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78.45 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.75 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.320 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.